Ya estamos llegando prácticamente a las 8:30 de la mañana. Vamos a retomar uno de los principales temas que manejábamos desde el inicio de Arriba Gente y tiene que ver con la revelación de los restos hallados en el Batallón 14 en el mes de julio, que recordemos pertenecen y corresponden a Luis Eduardo Arigón Castel. Vamos a intentar conocer cómo impacta nuevamente esta noticia, sobre todo entre los más cercanos, entre la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Por eso recibimos en esta mañana y le agradecemos muchísimo que nos acompañe a Ignacio Errandonea, que es parte de esta organización. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo son estas horas? Y bueno, por un lado, una tranquilidad de saber que lo pudimos identificar, que no tuvimos el problema que tuvimos con Amelia. Por otro lado, cuesta digerir cuando la antropóloga nos relata las circunstancias aproximadas de la muerte, porque si bien lo sabemos, es un golpe que recibimos, ¿no? Porque saber que un familiar nuestro fue asesinado de esa forma tan cobarde y tan salvaje, cuesta digerirlo. Por más que es la constatación de lo que uno sabe y duele. Por otro lado, bueno, es la constatación de que ellos, nuestros familiares, están en los predios militares y que los tenemos que seguir buscando. Por lo tanto, bueno, pienso que es un avance muy importante, más importante obviamente para la familia, que va a poder cerrar el ciclo, poder cerrar el duelo, pero pienso que a esta altura, yo por lo menos lo siento a todos los desaparecidos como si fueran mis hermanos. Y bueno, es una satisfacción es decir, vale la pena seguir buscando porque los vamos a encontrar a todos. Cuando pasan estas cosas, Errandonea, seguramente todos los uruguayos intentan ponerse en los zapatos de ustedes, de los familiares, y supongo además que las sensaciones son diferentes cuando primero se descubren los restos y después cuando se confirma la identidad de los restos. ¿Qué sentimientos se conjugan en un familiar de un desaparecido cuando, por ejemplo, se da la confirmación de la identidad? ¿Rabia, angustia, satisfacción? ¿Qué hay? ¿Qué es? Bueno, una mezcla de todo. Es, por un lado, la tranquilidad de encontrar a un familiar nuestro. Por otro lado, la impotencia y la rabia de que muchos de nuestros familiares, nuestras viejas, se han ido muriendo sin tener la verdad. La bronca que da, que, bueno, estamos hablando de 197 desaparecidos, hablando que hoy nos faltan 160 y poco. Que con un poco de humanidad, un poco de verdad y un poco de coraje, podríamos resolver el tema en poco tiempo. Y vemos que desde el gobierno no se da la orden de que las Fuerzas Armadas brinden toda la información. Vemos la actitud cobarde de los mandos militares que no entregan la información. Vemos la cobardía de los que lo hicieron desaparecer, que al día de hoy tienen la información y están vivos muchos de ellos y no entregan la información. Y entonces eso genera un montón de sentimientos, muchas veces contradictorios, pero, como decía al principio, la tranquilidad de que vamos caminando por esa senda que nos enseñaron las viejas y que más tarde o más temprano los vamos a encontrar a todos. Errandonea, pienso, por ejemplo, su hermano está desaparecido desde la década del 70. Cuando sucede esto, uno tiene la esperanza que pueda ser, por la información que se tiene, por el lugar donde aparecen los restos. ¿Y cómo es procesar todo eso, manejar la ansiedad por saber quién es,
todo ese trabajo interior, interno, que tiene que hacer uno y bueno, después la alegría, porque usted dice, bueno, somos hermanos prácticamente, pero también esa cuestión de, bueno, otra vez no es. Y que pasa con tantos, ¿no? Claro. Yo trato de hacerme siempre una película, no es mi hermano. ¿Ah, sí? Porque me genera decepciones. Entonces yo creo que el día que aparezca mi hermano va a ser, me va a llevar una alegría diferente, porque como me hago la película de que no es, cada resto óseo que aparece, digo, no es mi hermano. Es una forma de autoprotegerme para no jugar afectos y poder ser útil, más fácilmente, ser útil al colectivo. Porque si yo estoy pensando en que es mi hermano, voy a pensar que tengo que buscar por este lado. En cambio, si no es, trato de trabajar para poder lograr la identificación lo más rápidamente posible, que no me jueguen los intereses personales, porque todos tenemos un pedacito de egoísmo, ¿no? Claro. Entonces, lo llevo así. Rondonea, se han dado 4 descubrimientos en el 14, 2 en el 13, 1 en la Chacra de Pando. En todo este proceso y cada vez que se da el descubrimiento de restos, ¿a ustedes les ha pasado que les ha llegado información errónea? ¿Le han tirado cáscaras de banana a las organizaciones para decir, bueno, estamos yendo por el buen camino y le traen información de que es por el otro lado? Ah, sí. Han llegado y desde diferentes niveles. Por ejemplo, cuando se estaba excavando en el 13, antes de encontrar a Blair, llega la información del entonces comandante en jefe del ejército, Mañé Río, de que en una chacra, abajo de un parrillero, con los planos y todo de la chacra, ¿no? Allí había un enterramiento. Sí. O sea, distrae fuerzas, vas para ahí, porque venía el comandante en jefe del ejército. Vas para ahí, excavas y no encuentras nada. Han aparecido, por ejemplo, recuerdo, sin ir más lejos, el famoso informante que tenía. ¿Ustedes recuerdan cuando el diputado Vega dijo que sabía dónde estaban, que pipipi? Ese famoso informante quería marcar otro sitio y quería ir a ver dónde estaban excavando, que estaban excavando en esta zona. Ese famoso informante, que también lo levantó bastante García como para decir que la institución no trabajaba bien, que ese famoso informante lo habíamos recibido antes. Yo lo había recibido. Y cuando me dice que habían hecho la operación Zanahoria, es más, fue tan ridículo que me dijo que habían hecho la operación Zanahoria con ataúdes. Los entierran con cal y después cuando los desentierran los meten en ataúdes. No seas malo, no seas malo. O sea, hemos recibido cualquier tipo de información y la seguimos recibiendo. Nosotros, hoy por hoy, por suerte, la Institución Nacional de Derechos Humanos se encarga de la búsqueda. Nosotros cada información que recibimos se la pasamos a la institución y no estamos, porque obviamente como familiares hay una afectación. queremos comprar tranvías, ¿no? Claro. Sabemos que no existen, pero los queremos comprar. ¿Por qué? Porque queremos encontrarlos de una vez. Rondonea, ¿ustedes tienen certeza que esos documentos de la OCOA, por ejemplo, entre otras tantas organizaciones, ¿no?, que trabajaron en dictadura, están en manos, en poder del Ministerio de Defensa? Yo no hablo de poder del Ministerio de Defensa, hablo de que están en poder del Ministerio de Defensa como autoridad de las Fuerzas Armadas. Ah, bien. O sea, no es que están escondidos en algún lugar dentro del Ministerio de Defensa, eso no se tiene certeza. Los cuarteles son dependencia del Ministerio de Defensa, porque la autoridad está ahí.
Entonces, ¿No pueden haber desaparecido esos documentos? si Que los hayan roto, los hayan destruido. Hubo una microfilmación de los documentos. Hay un rollo 1 y hay un rollo 3074. Yo no voy a decir los militares son burros, no saben contar. Tiene que haber 3074. Si conocemos 1400 y pico de rollo, falta el resto. Como la microfilmación fue hecha por el Servicio de Inteligencia de forma oficial, si falta un rollo, ¿quién es el responsable? El Ministerio, el Servicio de Inteligencia. Y tiene que haber una trazabilidad administrativa. Se debe investigar. Fíjense que en el año 2000, en el 99, el Servicio de Inteligencia, llamaba en aquel momento DINASIE, hace un estudio de las personas que estaban denunciadas como desaparecidas. Inclusive ni siquiera denunciadas por madres y familiares, sino que habían estado denunciadas en Argentina. Había una compañera que estuvo secuestrada en la ESMA, que después la liberaron, pero fue denunciada en Argentina. Y está la documentación, la tenemos, está, es más, está en la documentación en el archivo del Poder Judicial. El Servicio de Inteligencia se dedica a juntar datos sobre esta persona. ¿Para qué? Para desprestigiar, lo dice expresamente, para desprestigiar la organización Madres y Familiares. ¿Por qué? Y ahí tenemos número de cuenta bancaria, actas de divorcio, tenemos un montón de datos de ella, recabados por el Servicio de Inteligencia. ¿No sería más fácil que el gobierno, sea cual sea el que esté de turno, le dé la orden al Servicio de Inteligencia para buscarlo? Fueron ellos que lo hicieron desaparecer. Pero si ponemos a la inteligencia, ¿en cuánto tiempo van a demorar en decirnos dónde están? Es muy poco. Falta voluntad política de asumir que hay que dar la orden. Voluntad política que no hubo en todo hasta el día de hoy. Y no es excusa, porque ayer fue que realmente improcedente la respuesta del ministro. Sí, recién lo escuchábamos, incluso referenció a usted adelantándose a esa pregunta que usted siempre hace, ¿no? De por qué no obligan a las Fuerzas Armadas a dar la información. Y digo improcedente por el sitio en que estamos, ¿no? Ayer estábamos dándole la noticia a un familiar de que era su padre. Me parece que hay que tener un poco de delicadeza a nivel humano. Pero a su vez, si el Frente Amplio hizo las cosas mal, no voy a discutir. Le puedo dar la razón que el Frente Amplio... Porque él se justifica en lo que no hizo el Frente Amplio, él no lo hace. No es argumentación. Y peor todavía, porque ya estamos, tenemos el cuero duro, curtido de tanto palo que nos han dado, todavía que un ministro de Defensa venga a responsabilizar a madres y familiares, cuando fue el Estado que hizo desaparecer a nuestros familiares, y me viene a echar la culpa a mí de que no le reclame al frente. Que él sabe que es mentira. Porque todos saben, cualquier periodista sabe que cuántos años hace que Madre y Familiares está reclamando que aparezcan los archivos, que aparezca la información, que el Estado tiene que ser más proactivo. Ignacio, iba a cambiar un segundito de tema, sobre todo para no perder de vista que ayer se pudo identificar a quién pertenecían esos restos. ¿Cómo fueron estas horas de procesar toda esta información con la hija de Luis Eduardo Arígon Castel? Ella ayer salió muy firme a hablar con los medios de comunicación. ¿Quién fue en definitiva, Luis Eduardo? Bueno, recibimos la información que había novedades, nos dijeron el nombre, nos pusimos en contacto,
Y arreglamos para que hubiera una transmisión oficial. Fuimos a la casa, el fiscal, Wilder Tyler, Alicia. ¿Le fueron a comunicar a la casa de su hija? Claro, se lo comunicamos por teléfono antes, ¿no? Obviamente. Pero va a ser la comunicación oficial, que hay que hacerla. Y fuimos con Graciela y yo como familiares a estar ahí y a ponernos a disposición, porque somos un colectivo y una de las cosas que hemos aprendido es que nos tenemos que querer y nos tenemos que abrazar y compartir estos momentos, ¿no? Porque son momentos de angustia, que te descolocan y bueno. Y nosotros, como lo hemos vivido de diferentes ángulos, nos entendemos más. Entonces fuimos a darle nuestro abrazo y ponernos a disposición y bueno, ahí pasamos prácticamente todo el tiempo hasta que fuimos a la conferencia de prensa, ¿no? Porque fue una cosa relativamente rápida, por suerte lo tenemos. Hay un protocolo, digamos, no escrito, pero verbal, en cuanto, bueno, la información no se difunde, solamente va a la familia. Hernán, ya en el final, el estribo le pregunto, usted dice, familiares dice que ninguno de los gobiernos ha aportado información. No, no dije eso. No ha dado la orden. No ha dado la orden, digo, porque tengo que reconocer. Está bien. Digo, reconozco, por ejemplo, desde el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Con la Comisión para la Paz, bueno, justamente se aportaron a eso iba, porque ustedes reconocen el trabajo que hizo Valle con la Comisión para la Paz. ¿Creen que en este estado de situación, una especie de Comisión para la Paz 2, no sé con qué integrantes, pero podría ser útil en esta etapa para, a lo mejor, acceder a información nueva y que permita efectivamente llegar al destino de los desaparecidos? Yo pienso que hay etapas en la historia que vamos evolucionando. La Comisión para la Paz cumplió una función y una función muy importante en su momento. Hoy por hoy, cuando tenemos, primero que nada, nos dijeron que los desaparecidos no existían, que habían viajado al exterior. Esa mentira se cayó. Nos dijeron que habían hecho la famosa Operación Zanahoria, que lo habían desenterrado, cremado y hasta tirado las cenizas al mar. Hoy por hoy se cayó. Vamos constatando que nuestros familiares están en predios militares. La investigación tiene que pasar por otro lado. ¿El aporte de la Iglesia puede ser fundamental en este camino, en esta nueva etapa? Hay dos caminos. Una es personal activo de las Fuerzas Armadas que reciben órdenes. Por eso decimos, hay que dar la orden. Por otro lado, al personal que ya está en estado de retiro, nadie lo puede ordenar. Y ahí me parece que está bueno lo que ha planteado la Iglesia de solicitar informaciones. Pienso que sería un gesto no menor y sería un gesto político muy importante que el presidente de la República, el ministro de Defensa, y pusiera a los mandos militares que le solicitaran la información al personal retirado que tenga. Sería un gesto. Y es más, ayudaría a las Fuerzas Armadas a limpiarse. Limpiarse de todas las barbaridades que dijeron en los tribunales de honor. Porque poner, como puso la Marina, que Trócoli, condenado por 28 homicidios, especialmente agravados, es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones, es muy fuerte, es muy fuerte. Randonea, no tenemos más tiempo, le agradecemos de nuevo muchísimo que haya venido en una jornada tan especial, ¿no? 24 horas después de dar a conocer esta noticia, a quién pertenecían estos restos. Así que, bueno, seguiremos atentos a todo lo que pueda ocurrir. Muchas gracias y estamos a las órdenes.